Recordemos que la semana pasada hablamos de Juan capítulo 16, versículo 33, que nos habla el mismo Señor, nos advierte, porque como dije la semana pasada, el Señor nunca nos engañó. Así que al que le dice a usted, mira, tú me dijiste el evangelio que eso, pero no resultó lo que yo pensaba. No, el Señor nunca nos engañó. Desde el principio nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener pruebas, vicisitudes. Luego los mismos discípulos del Señor en ese tiempo lo han convertido en apóstoles. A través de sus escritos también nos han advertido que vamos a tener aflicciones. Por esa razón yo decía la semana pasada que nunca que le compartamos a alguien el evangelio, le digamos ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Porque el momento que digamos eso estamos mintiendo. Y Jesús es claro. Entonces hoy vamos a hablar un tema que probablemente tenga seguimiento. Si lo vemos desde ese punto de vista, puede ser que sea seguimiento a eso. Y yo voy a estudiar un versículo, un pasaje bíblico, pero a la predicación, al mensaje le he puesto un nombre curioso. Las pruebas, plataforma de lanzamiento hacia nuestra madurez espiritual. ¿Cuánto han visto esos cohetes que son lanzados por las pruebas? Eso es lo que hacen con nosotros. Nos lanzan hacia el crecimiento espiritual. Vamos a ver un pasaje bíblico que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 1, y vamos a ver los versículos versículo 2 al 5. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 5. Y dice así esa palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora viene el versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba. Sí, dice diversas pruebas y lo dice en plural. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite exponer tu palabra. Te damos gracias por ello y te pedimos que tu Espíritu Santo edifique a las vidas que están en este lugar, los que escucharán esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar al pasaje, me gustaría leer ese mismo pasaje bíblico en diferentes versiones, para que podamos, entender mejor. Yo leí el pasaje de la Biblia que generalmente usamos, la Reina Valera del 60. Voy a leer este pasaje en diferentes versiones. Voy a leer de la traducción Dios habla hoy. Dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. La versión Nueva Biblia Viva. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que hayan dispersas por todo el mundo. Hermanos míos, me les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Y voy a leer por último una versión que yo uso mucho, la traducción del lenguaje actual. Dice: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y le envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Amén. Dios le bendiga. Tenga buena semana. Ya el pasaje no habló, ¿verdad? Pero vamos a tratar de extraer algunas enseñanzas de ese pasaje. ¿Qué nos enseña Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 primeramente? Vemos aquí que Santiago inicia este capítulo enfatizando esa estrecha conexión que existe entre la vida diaria, el diario vivir y el crecimiento espiritual. Esa conexión que existe. Dice: tened por sumo gozo, hermano, el que os hallere en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y de la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sea perfecto y completo sin que os falte nada. Las diversas pruebas que habla Santiago incluyen todo tipo de problemas, aún el trabajo. El trabajo, la vocación que usted desempeña, también eso incluye. Pero el enfoque principal de Santiago es particularmente esas pruebas, esos retos que son intensos y que ponen a prueba nuestra fe. Yo hago una pregunta: ¿algunos de ustedes han sido probados, su fe ha sido probada por medio de su trabajo? Un compañero difícil, un supervisor intolerante, alguien que usted supervisa que es indisciplinado. Déjeme decirle, amados hermanos, en los últimos meses yo fui probado en esto. Desde agosto del año pasado hasta recientemente, yo viví en el desierto de una prueba a través de mi trabajo. Pero Dios, ¿verdad?, ¿qué nos dice? Con nosotros estamos siendo probados en medio del trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos nosotros hacer cuando estamos siendo probados por medio de nuestro trabajo? Lo que me dijo y me recordó mi supervisora, que también es hermana en la fe: está tu paciencia y tu fe siendo probada. Ten más paciencia. Tener paciencia. Eso es lo que debemos hacer. Santiago nos dice que si nos mantenemos firmes, y no cedemos ante la tentación de abandonar la fe, actuando de una manera como actúan los que no tienen a Cristo, y desesperarnos, al final vamos a ver que Dios ha estado con nosotros en medio de esa prueba y que siempre está con nosotros. Amados hermanos,
si no sabemos cómo resistir esta prueba de este hombre difícil, compañero suyo, de ese supervisor que le hace la vida amarga, de ese subalterno que no lo respeta, pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para que pueda tratar con esa situación tal como nos dice el versículo 5. Que pidamos a Dios sabiduría. ¿Y qué sucede mientras nosotros estamos pasando esa tormenta? Vemos que nuestra madurez ha aumentado. En vez de sentir temor, sentimos el gozo de saber que Dios está con nosotros. ¿Qué significa, amados hermanos, tened por sumo gozo? Tened por sumo gozo. No dice, gócense. Dice, tened un mandato, tened por sumo gozo. Esa palabra, tened, es un término que también quiere decir considerar o evaluar. Evaluar es un término, en este término que usa esa palabra en este texto, es un término que viene de la finanza. Evaluar, cuando usted evalúa la moneda, a ver si es real o no es real. Evaluar, examinar, como lo pone una versión. Considerar, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, debemos dar gracias a Dios, porque eso quiere decir que Dios confía en nosotros. Si no confiara en nosotros, no nos pusiera a prueba. Y recordemos que Él nos da más de lo que podemos llevar. Como da la prueba también, nos da la salida. Vemos que es el primer mandato que Santiago hace en su llamado. Tened por sumo gozo. Amados hermanos, usted y yo no estamos viviendo lo que estaban viviendo a quienes se le escribió esta epístola originalmente. No estamos viviendo ni siquiera nada, ni un 0,0% de lo que ellos estaban viviendo. Esta gente estaban siendo perseguidos, habían sido esparcidos por eso mismo, por la persecución, por las pruebas, por las dificultades. Y tuvieron que abandonar su lugar, de orígenes para salir corriendo. Pero para nosotros poder entender lo que Santiago quiere decir con que tengamos por sumo gozo esto, tenemos, amados hermanos, que meternos en el pasaje. Tenemos que buscar ese pasaje, escudriñarlo en su contexto y también algunos pasajes alrededor del tema. Dice, hermano mío, tener por sumo gozo, y se lo va a estar repitiendo porque la repetición es buena. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabido que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que sea perfecto y cabal sin que os falte cosa alguno. Santiago nos llama, amados hermanos, a tener una actitud diferente de ver las pruebas. Que cambiemos de lente cuando vamos a ver las pruebas. Nos llama a desarrollar una mejor actitud para poder considerar las pruebas desde la perspectiva de Dios. Debemos mirar las pruebas desde la perspectiva de Dios. Él nos advierte que vamos a tener pruebas, que esperemos que vamos a tener pruebas, para que estemos preparados para que cuando el momento llegue no nos encuentre desapercibidos ni con la guardia baja. La prueba, amados hermanos, forman parte de la vida cristiana. Un cristiano, una persona que le diga a alguien que un cristiano no va a pasar por situaciones difíciles, está hablando mentira. La vida cristiana, usted y yo lo único que tenemos es que hemos sido llamados por Dios. Tenemos a Cristo en nuestros corazones, pero vivimos un mundo caído. De la misma manera que las demás personas van a tener problemas, dificultades, pruebas, vicisitudes, enfermedades, nosotros también la vamos a tener. Son parte de la vida cristiana. Hablamos la semana pasada lo que Jesús dijo en Juan 16:33,
que fue algo que usé la semana pasada y lo repito nuevamente, amados hermanos, Jesús nunca nos engañó. Los apóstoles nunca nos engañaron. Pablo escribiendo a Timoteo le dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo es necesario que pase por pruebas y dificultades. Tenemos que pasar por esas aflicciones, por esas vicisitudes. Es lo que nos está diciendo, que busquemos las pruebas más difíciles o como sean desde la perspectiva de Dios. Las pruebas son algo agradable. ¿Quién encuentra las pruebas agradables? Nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser probado? Ahora, ¿puede usted pasar de un grado a otro si no tiene que enfrentar exámenes, pruebas? Cuando estuvimos en la escuela, para usted pasar de un nivel a otro, ¿no necesitaba tener pruebas? Tomar exámenes. Asimismo es en la vida cristiana, hermano. Él nos pide, amados hermanos, no es que Santiago está diciendo busquen la prueba. Es como nosotros decimos, todos queremos ir para el cielo, ¿verdad? Pero no me voy a mandar. Yo me voy cuando Cristo venga, o Él me envíe a buscar. Pero no me voy a tirar enfrente de un carro porque quiero estar con Cristo. O sea, Santiago no está diciendo, busquen la prueba, vengan prueba, búsquenla. Quédense prueba ustedes mismos. Ni tampoco está diciendo que las pruebas son algo bueno. Es difícil soportar. ¿A quién le gusta estar en prueba? Nadie. Cuando usted está pasando por situaciones adversas, dolorosas, nadie quiere estar en esa situación. Pero esas pruebas, amados hermanos, que son dolorosas y difíciles, tienen un propósito. Tienen un propósito. Las pruebas tienen la posibilidad de producir algo bueno en nosotros. Y esto debe ser una razón para que nosotros veamos esa oportunidad y expresemos gozo. La prueba tiene la posibilidad de crear algo bueno en nosotros. Y cuando entendemos esa oportunidad y ese potencial que la prueba tiene en nosotros, puede tener en nosotros, vamos a expresar gozo. Vamos a expresar gozo, ella lo está ya expresando. Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción, ¿verdad? Normal, porque, ay, pobrecito yo, ay, qué pena, mira yo, pobrecito, ¿y por qué, Señor? Y ay, esto y lo otro, y empezamos a decir cuantas cosas, ¿verdad? Pero Él nos insta a cambiar de actitud ante los problemas y las pruebas. Nos insta a pasar, amados hermanos, del temor a la esperanza y a la fe en Dios, y la confianza que debemos tener en Dios, incluso al gozo. Las pruebas deben llevarlo a gozar a usted. ¿Por qué? Porque cuando Dios me está probando, yo entiendo que Dios confía en mí y que la prueba en mí tiene un propósito. Santiago no se limita a decir, alégrense, porque alegría es pasajera. La alegría es pasajera, dice, sino que nos dice, tened por sumo gozo. Dicho en otras palabras, podemos considerar las pruebas como un gozo puro, auténtico y absoluto. Ese es el gozo que habla aquí. Considera la prueba como puro, auténtico y absoluto. Debido a la humanidad nuestra, porque somos humanos, somos débiles. Por lo general vemos las pruebas desde un punto de vista negativo. ¿Cuántas personas, a usted o a mí, yo compartía esta mañana, que generalmente cuando usted está pasando por una prueba, hay personas que aunque son cristianos como nosotros, tienden a decirle a usted esta expresión, amado, hermano, examínese porque algo está usted haciendo mal. Algo mal en algo no confesado por ahí. Sí, porque no miran las cosas desde el lente de Dios. Miramos las pruebas como algo desde el punto de vista negativo.
Inclusive a veces la consideramos como una bendición de Dios, un castigo de Dios nos está castigando. Ese Dios que te está castigando porque tú hiciste tal cosa. Así la vemos. Eso es porque tiene un pecado oculto. Eso es porque no está haciendo esto, no está haciendo tal, no está haciendo lo cual. Yo recuerdo que a mí me sucedió eso. Años atrás, muchos años, yo pasé por una prueba terrible donde de una perdí el trabajo, después de un accidente que el carro se me desbarató. Y una persona a quien yo tenía mucho respeto y mucha admiración, llega donde yo vivía, eso pasó aquí en Boca Ratón, ¿okay? Para que no tengan, no fue ni en Nueva York, ni aquí en Pembroke Pines, eso fue en Boca Ratón. Me dice, hermano, debe de examinarse. Porque primero perdió el trabajo y ahora tiene este accidente. Eso fue al día siguiente del accidente, hermano. Yo estaba dolorido todavía. Yo lo miré y le dije, hermano, con todo el respeto que usted merece de mi parte, está la puerta abierta, por favor. Vete. Porque ha venido a echar sal y limón a una llaga que está abierta. Hermano, las pruebas no significa, o no es que usted haya hecho algo mal, o que Dios lo esté castigando, o que Dios lo esté maldiciendo. Hermano, debemos entender que las pruebas son oportunidades para madurar con gozo hasta llegar a ser como Cristo. Las pruebas nos ayudan a madurar para ser más cada día como Cristo. Santiago 1:3 dice, nos dice que Dios quiere que las tribulaciones pongan a prueba nuestra fe y nos ayuden a perseverar espiritualmente. Cuando nosotros entendemos que las pruebas son oportunidades para nosotros madurar, vamos a recibirlas. No la vamos a buscar, pero cuando vengan la vamos a recibir entendiendo que Dios estará con nosotros en medio de esa prueba. Llámese como se llame, una enfermedad, una escasez, problemas en la familia, cualquiera que sea la prueba que usted esté viviendo, es una oportunidad que Dios está buscando para que su fe sea aprobada y usted pueda ser más perseverante en el camino del Señor. Las pruebas para nosotros los creyentes son así como los desafíos físicos y mentales para el atleta, para el deportista. El deportista, ¿verdad?, tiene desafíos. ¿Para qué? Para desarrollar la resistencia tanto física como mental. El atleta acepta esos retos físicos. ¿Por qué? Porque él entiende que al final tendrá un beneficio. Y asimismo nosotros, al final de la prueba, vamos a tener beneficio. Imagínense que nosotros anduviéramos tranquilamente por el mundo, sin dificultades, sin pruebas, sin aflicciones. Nuestro carácter cristiano nunca crecería. Nunca llegaría a desarrollarse lo suficiente como para perseverar firme en los caminos del Señor. Si anduviéramos la vida, todo está bien, todo está color de rosa. Nunca nuestro carácter cristiano y nuestra fe va a crecer. Yo quiero, amados hermanos, que ustedes escuchen con mucha atención lo que diré a continuación. ¿Para qué sirven las pruebas? Número uno, las pruebas desarrollan nuestros músculos espirituales y nos dan el vigor y la resistencia necesaria para mantener el rumbo. Eso es la prueba. Así como usted va al gimnasio. ¿Para qué usted va al gimnasio? Para mantener los músculos, ¿verdad?, fuertes, los que son jóvenes para... Nosotros también pasamos por un gimnasio. ¿Sabe cuál es el gimnasio nuestro? Las pruebas. Las pruebas nos ayudan. Nos ayudan a desarrollar nuestros músculos espirituales. Pero cuando esté en prueba, ¿qué es lo que usted más hace? Orar, buscar a Dios, meterse en su Biblia,
adorar, buscar a Dios, el rostro de Dios. Entonces las pruebas sirven para desarrollar nuestros músculos espirituales, para que tengamos resistencia, para mantenernos firmes en el rumbo, en el camino, en el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Escuche lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5. Romanos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen pruebas, y la prueba paciencia. ¿Cuántas personas dicen: oh, Señor, dame paciencia? La única manera que usted puede desarrollar paciencia es cuando está sometido a prueba. Entonces, no pida lo que usted no sabe, pero dice: Señor, dame paciencia. El Señor lo pasa por una pruebita y ya estamos como la gelatina. Pero no, debemos entender que estas pruebas desarrollan nuestros músculos espirituales. Segundo, las pruebas son motivo de gozo porque nos enseñan a depender de Dios y a confiar en Él. Cuando estamos en pruebas, aprendemos a depender más de Dios. Cuando hemos tocado todas las puertas y vemos que no hay solución, ¿de qué usted hace? Que debería ser lo primero que hagamos. Buscar a Dios primero y buscar la respuesta en Dios, buscar la ayuda de Dios, pero hacemos lo opuesto. Pero nosotros humanamente tocamos todas las puertas, vida y por haber. Porque dependemos con un amigo, con un hermano, que un primo, el jefe, el síndico, el gobernador, el presidente, nos puede ayudar. Cuando vemos que todo eso no funciona, entonces vamos a Dios. No, evitémonos todo eso que hicimos y vamos primeramente a la fuente. Porque Dios es todopoderoso. Son motivos de gozo, nos enseñan a depender. Y cuando usted y yo estamos dependiendo de Dios, ¿qué viene? La paz. Vamos a tener paz. Porque sabemos que Dios está en control. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Ese sí que tuvo prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. De hecho, en Santiago 1, y este pasaje, como es la única vez que se menciona soportar las pruebas en la Biblia, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Anteriormente dije que las pruebas nos ayudan a desarrollar nuestro carácter, a ser cada día más igual que Cristo en carácter. Tercero, Dios usa la prueba para disciplinarnos también. Pero a veces tomamos esa palabra disciplinar de una manera negativa. Pero también la disciplina no necesariamente conlleva cosas negativas. Porque nos disciplinamos en hábitos buenos, nos disciplinamos en orar, nos disciplinamos en estudiar las palabras, nos disciplinamos en muchas cosas. Pero Dios también la usa para disciplinarnos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de ¿qué? ¿De qué? De santidad. Entonces las pruebas nos ayudan a depurar en nuestra vida
todas esas deficiencias espirituales y madurar nuestra fe. Las pruebas nos purifican, nos santifican. Aprendemos a vivir más en santidad. ¿Qué es lo que hace el fuego con el metal? Lo purifica. Pues las pruebas a nosotros nos purifican y desprenden de nosotros toda deficiencia espiritual para que podamos madurar en la fe. La prueba promueve el gozo porque producen santidad en la vida del cristiano. La prueba, cuando usted está en prueba, usted se acerca más a Dios y al estar más cerca de Dios, está viviendo más en santidad. Las pruebas nos ayudan, amados hermanos, nos dan ese gozo porque producen en nosotros la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos, con la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nosotros estamos llamados a purificarnos cada día. Santiago, amados hermanos, nos exhorta a aceptar la prueba, no por lo que se ve en la realidad, sino por el resultado que ésta va a lograr en nosotros, sino por el galardón que tendremos cuando hayamos pasado la prueba y soportado la tentación de abandonar la fe. Escuche Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay propósitos, no solamente propósitos terrenales para fortalecer nuestros músculos espirituales, para producir gozo, para producir santidad, sino que también el premio mayor es el celestial. Recibiremos la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman y los que aman a Dios. Reciben la prueba desde la perspectiva de Dios, como el gimnasio para crecer y madurar espiritualmente. Muchos hemos hablado de José. ¿Quiénes saben la historia de José? Todos la sabemos, ¿verdad? Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo, lo que nos relata Génesis capítulo 37, él no podía ver en ese momento el resultado que Dios traería a través de sus pruebas y sus aflicciones. Él no podía ver en ese momento, pero a través de... Mire, José, número 1, fue vendido por sus hermanos. Luego, en Egipto, ¿qué pasa con José? Es puesto en la cárcel. Él no podía ver en ese momento lo que Dios lograría a través de esos años de sufrimiento y de prueba. Después, amados hermanos, que José pasa esa terrible experiencia cuando es puesto en la cárcel. Y luego después que él se ve que llega a ser segundo en mando en Egipto, entonces él entiende y se da cuenta el propósito que Dios tenía. Que no solamente era preservar del hambre su familia, su nación, sino también al mismo Egipto. Pero en el momento de las pruebas nosotros no entendemos. No podemos en el momento que estamos viviendo las pruebas, no podemos ver cuál realmente es el propósito que Dios va a lograr tras esa prueba. Pero una vez la pasamos y vemos hacia atrás, entonces decimos: gracias Señor, porque si no hubiese sido por estas pruebas, no estoy donde estoy ahora, ni tengo lo que tengo ahora. Ni te amaría como te amo ahora, ni te serviría como te sirvo ahora. La fe de José fue puesta a prueba a través de toda esa dificultad y toda esa aflicción, pero él perseveró y su perseverancia fue hecha completa y su obra también. Por eso cuando José se ve en la posición que estaba, que fue hecho capaz, amados hermanos, de interpretar el sueño a Faraón, ser el segundo en Egipto, ya José ya maduro y completo. Escuche lo que le dice a sus hermanos, Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Estas son las palabras de un José maduro, después de haber pasado sus pruebas, después de haber alcanzado madurez y tuvo la obra completa en esa madurez. Escucha lo que dice José. Y les respondió José: no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando José estaba pasando por su prueba, él no entendía esto, él no miraba esto. Pero después entendió el por qué era necesario que él pasara esa prueba. De ese versículo 4, en el versículo 4, nos dice que el cristiano que persevera en las pruebas es perfecto. Ahora bien, esto no significa que nosotros no tenemos pecado, que no hay pecado en nosotros, que no vamos a fallar, que no tenemos fallas. La perfección aquí habla de madurez o desarrollo espiritual. Eso es lo que llama la perfección aquí. Cuando nosotros hayamos madurados en la fe, entonces somos perfectos. Nosotros los cristianos, amados hermanos, los cristianos que enfrentamos las pruebas con una perspectiva de gozo y confianza en Dios para lograr su propósito. Recuerden que hay un propósito, no es el propósito suyo. Dios tiene un propósito con cada una de las pruebas. Nosotros cuando enfrentamos las pruebas desde la perspectiva de Dios, con gozo y confianza, suceden estas cosas. Vamos a desarrollar una madurez espiritual completa. Vamos a madurar. Amados hermanos, es necesario que todos, ¿cuántos tienen hijos de los que están aquí? ¿Qué usted hubiese pensado si cuando su niño nació se hubiese quedado siempre niño y no crece? Que es algo anormal, ¿verdad? Es algo anormal. No está bien, usted se empieza a preocupar. Se empieza a tener preocupación porque no está avanzando. Pues también nosotros, amados hermanos, nosotros nacemos de nuevo, pero no es para quedarnos niños espirituales. Nosotros tenemos y debemos de buscar la madurez espiritual. No es siempre que a los niños se da leche. Pero hay un momento que ya ese estómago tiene que estar dispuesto a recibir mangú. Sí, por eso vemos tanto. ¿Qué hacen los niños cuando le hace falta la leche? Lloran. ¿Y qué hace cuando usted quiere dar comida de adulto? La rechazan porque no han alcanzado madurez. Y hay muchos cristianos que todavía están siendo niños y quieren seguir con el biberón, con el tetero, no sé cómo le llaman en sus países, pero eso es biberón, tetero, no sé, la botella, pero no de ron, de leche. Sí, entonces hacen su berrinche. Usted ha visto a los niños en los Walmart cuando se ponen en las tiendas, le hacen su berrinche a los padres. Y patalean y brincan y gritan. Pues sí hay niños en las iglesias que hacen su berrinche y patalean. Y nosotros estamos llamados a mirar las pruebas, a enfrentarlas con una perspectiva de gozo, confiando en que Dios logrará su buen propósito. Desarrolla una madurez espiritual completa. Segundo, estará equipado con todo lo necesario para soportar cada prueba que venga en el futuro. Y sin duda, amados hermanos, se debe ser una razón de gozo, de saber que nosotros tenemos la fe y la confianza en Dios para poder resistir las pruebas futuras cuando hayamos pasado una razón. Para nosotros poder tener por sumo gozo, cuando estemos en prueba, los hermanos, debemos evaluar las dificultades desde la vida con el ojo de la fe. Con el ojo de la fe. Con el ojo de la fe. Porque si vamos a ver nuestras dificultades con el lente humano, vamos a sentir que el mundo se nos está viniendo encima. Vamos a sentir que ya no hay salida. Que ya todo se acabó, que ya no hay más nada que hacer.
Pero debemos evaluar esa dificultad, amado, a la luz del buen propósito de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios, como dice el Salmo 138, y Dios cumplirá su propósito en mí. Y Dios va a cumplir propósito en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Bueno, el que te falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Por qué necesitamos esa sabiduría? Para poder entender lo que dice el versículo 1 al 4. De que las pruebas son un propósito de Dios para madurar y fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Para también hacer y saber hacer la diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Debemos de entender, pedir sabiduría para poder entender que Dios prueba nuestra fe para bien nuestro, para bienestar nuestro y para prepararnos para ese propósito que Él tiene para nosotros. Amados hermanos, con nosotros vemos y hemos visto y entendemos lo que dicen estos versículos, la prueba de nuestra fe, entonces entendemos que son la plataforma de lanzamiento para nuestra madurez espiritual. Cuando entendemos y vemos lo que dicen estos versículos, entonces hacemos la conexión de por qué el tema que escogí, porque las pruebas realmente son la plataforma de lanzamiento nuestra hacia la madurez espiritual. ¿Cómo? Moldeándonos y refinando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando usted sale de la prueba, usted confía más en Dios. Usted tiene más fe. Usted tiene más firmeza y está equipado y preparado para enfrentar la próxima que venga. No resistamos el ser lanzado. No resistamos el ser lanzado como el cohete hacia arriba, porque el que lo está lanzando es Dios mismo. Y el que lo está lanzando estará con usted en la prueba. Y es el mismo que lo llevará hacia la madurez espiritual. Porque Dios lo va a llevar a la madurez espiritual. Y esa madurez espiritual, amados hermanos, no simplemente nos ayuda a ser más fuertes y resistir las pruebas futuras, sino que también nos ayudan a vivir una vida digna de un verdadero miembro del reino de los cielos. ¿Cómo? Amando, perdonando, siendo misericordioso, libre de chisme, pleito, contienda, envidia, celo, amargura y todas esas otras cosas que a Dios no le agradan. Cuando somos maduros, no vamos a estar pendientes a cosas triviales. No van a afectar las cosas triviales. Que si aquel no me miró, que si aquel me miró, que si aquel me saludó, que si aquel no me saludó, que si aquel me tomó el estacionamiento, que si aquel no me saludó. Cosas triviales. Cuando usted es maduro, usted hace algo, alguna situación debe tener el hermano o la hermana que no me saludó. Voy a orar por ese hermano o ese hermano. Pero cuando no somos maduros, lo tomamos personal. Entonces ya hacemos de un vaso de agua, hacemos un océano. Y hacemos como la tela de araña. Y cuando venimos a ver, estamos todos envueltos en esa tela de araña. Pero la madurez, amados hermanos, es producto de las pruebas. Si está pasando por pruebas, tenla por sumo gozo. Porque vendrá un momento que pasará 2 y 3 al mismo tiempo. Y tendrá que estar lidiando con diferentes campos. Pero esas son las pruebas que te van a ayudar a ser más como Cristo. Y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dele gracias a Dios por sus pruebas. ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: y esta es la voluntad de Dios, que dé gracia en todo. En todo. En la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez. Cuando hay problema, cuando no hay problema. Cuando te saludan y cuando no te saludan.
Cuando te llaman y cuando no te llaman. Y a Dios damos gracias por las pruebas. Póngase de pie y diga, Señor, gracias por mis pruebas, porque eso indica que tú estás confiando en mí. Gloria a Dios. Oremos. Dios eterno de amor, de misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, que en esta tarde una vez más nos recuerda que las pruebas son necesarias para nuestra madurez cristiana. Que las pruebas son el gimnasio donde desarrollamos músculos espirituales, perseverancia, firmeza, fe, confianza, dependencia en ti. Gracias por cada una de las que hemos pasado, la que estamos pasando y la que pasaremos en el futuro, porque sabemos y estamos convencidos que en cualquiera que sea, por grande o pequeña que sea la prueba, tú estarás con nosotros en medio de la prueba. Así como estuviste con aquellos 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Así como estuviste con Daniel en el foso de los leones. Así, Jesús, como estuviste en la barca con los apóstoles en medio de la tempestad en el mar. Porque sabemos que tu palabra es fiel y tu palabra se cumple y tu promesa son verdaderas. Y tú has prometido estar con nosotros todo, pero que todos los días de nuestra vida hasta el fin. Te agradecemos por la confianza depositada en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a mirar cada prueba que llega a nuestra vida desde el lente de la fe, sabiendo que tú cumplirás el buen propósito en nosotros a través de esas pruebas. Fortalece a mis hermanos y que tu Espíritu Santo los anime a seguir adelante en medio de su prueba. En el nombre de Jesús. Amén.